La reflexión con Gonzalo Chamorro. Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y siempre es un auténtico placer compartir con ustedes algunas reflexiones que el Señor me ha permitido desarrollar en este breve tiempo de estudio, de análisis y de reflexión, no solo de la palabra de Dios, sino también del mundo científico. Hoy quisiera compartir un tema que para mí es indispensable para el quehacer humano, para la cotidianidad, para el quehacer civil, político, económico y cultural. Y tiene que ver la perspectiva, la percepción que tenemos nosotros de Jesús de Nazaret. Para mí, como lo expresa el famoso autor John Stott, el Jesús es incomparable. El Jesús de Nazaret, de Galilea, nuestro Señor, nuestro Maestro, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, es incomparable ante cualquier perspectiva humana, ante cualquier reino o ante cualquier emperador o aquel monarca que se constituye inclusive como aquel sujeto de querer opacar la figura de Jesús, como el caso de Herodes o como aquellos emperadores romanos que quisieron destruir el cristianismo. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué Jesús para mí es incomparable y cómo eso afecta nuestro peregrinaje en la vida cristiana? Pues básicamente para mí Jesús es incomparable y es extraordinario porque su entrada al mundo fue extraordinaria. Gálatas capítulo 4, verso 4 nos recuerda que nació bajo mujer y nació bajo la ley. ¿Qué significa eso? Que Jesús de Nazaret nació bajo un contexto específico. No podemos olvidarnos que el Señor Jesucristo nació en un ambiente político donde Roma ejercía la hegemonía. Tampoco podemos olvidarnos que el ambiente cultural y filosófico en el cual nace el Señor Jesucristo es el famoso ambiente helénico que permeaba el pensamiento griego en todo el territorio romano. Y en tercer lugar, no podemos olvidarnos que el Señor Jesucristo también nació bajo un contexto cultural religioso del mundo judío, donde existían una múltiple percepción de lo que vendrían a ser las famosas escuelas de pensamiento del periodo del Segundo Templo o como se conocía en la antigüedad el periodo intertestamentario. Es decir, ahí estaban las culturas esenias, los macabeos, la literatura apocalíptica, las grandes premisas de los rabinos acerca de quién iba a ser Jesús de Nazaret. Pero lo que yo quiero destacar, a pesar del ambiente político, a pesar del ambiente filosófico, a pesar del ambiente cultural de la época, es que Jesús es incomparable porque su venida al mundo es extraordinaria. Nace bajo mujer y nace bajo la ley, pero nace de manera sobrenatural. Es concebido por obra y del Espíritu Santo, donde María, que es seleccionada como la bendita entre todas las mujeres, tiene la posibilidad de ser parte de este proceso salvífico. La historia de la salvación hace que Jesús de Nazaret y su venida sea extraordinaria y sea incomparable. En segundo lugar, debemos recordar que la vida de Jesús de Nazaret y lo que lo hace incomparable de un Nerón, de un Alejandro el Magno o de un Carlos el Magno o de un Napoleón es que Jesús de Nazaret era un hombre sin pecado y por eso fue extraordinario. Y a pesar de no tener pecado, Él decide cargar con el pecado tanto de usted como el mío para darnos salvación en la cruz del Calvario. Así que Jesús es incomparable. ¿Por qué? Porque su venida al mundo es extraordinaria. Jesús es incomparable porque su ser, su esencia es sin pecado. Un tercer lugar o un tercer elemento que quisiera yo destacar de por qué Jesús es incomparable, simple y sencillamente porque Jesús de Nazaret desarrolló milagros que fueron también no menos extraordinarios. Esos milagros que permitieron ver la vida, esos milagros que permitieron ver el poder de Dios, esos milagros que nos permiten hoy en la actualidad apreciar la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor para con usted o para conmigo, nos invita a declarar constantemente que Jesús es incomparable. Lo extraordinario de su ser, lo extraordinario de su mensaje y lo extraordinario ahora de sus milagros se constituyen en la esencia del cristianismo y se constituyen en la esencia de lo que somos como personas, de lo que somos como seres humanos, de lo que somos como elementos constitutivos de la mano creadora de Dios para ser redimidos y ser agentes receptores de la gracia divina de nuestro Señor. Por lo tanto, Jesús es incomparable porque su venida al mundo es extraordinaria. Jesús es incomparable porque es un ser sin pecado. Jesús es incomparable porque sus milagros resultan ser extraordinarios. Y otro elemento que quisiera destacar es que sus palabras, sus enseñanzas y sus mensajes son extraordinarios, a tal grado que su influencia no solo se redujo a un espacio
específico de la geografía de la Palestina del primer siglo. Su mensaje no solo tuvo impacto en Galilea del primer siglo, no solo tuvo impacto en Jerusalén, en Samaria, sino que ha tenido impacto hasta lo último de la tierra, tal cual como se nos recuerda de que el mensaje debe llegar hasta el final, hasta los confines de todo lo creado. Él es incomparable en su nacimiento, sin pecado, en los milagros, en las enseñanzas y sobre todo cuyo mensaje se constituye en algo universal. Pero lo último que quisiera destacar y que no es menos importante es que su muerte y su resurrección se constituyen en algo incomparable, en algo extraordinario. ¿Por qué? Porque su muerte nos permite redimirnos de pecado. Su sangre derramada nos limpia y nos purifica para poder confiar en aquel que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Pero esto es lo más precioso y magnífico y sobrenatural, que la resurrección, porque solo el cristianismo que plantea la resurrección nos da la posibilidad de creer y de tener vida eterna y de responder a la gran pregunta existencial: ¿qué sucede después de esta vida? ¿Qué sucede después de esta realidad que solo podemos medir en el espacio y el tiempo? Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos permite inevitablemente confiar en este futuro no muy lejano para algunos, para otros a largo plazo, de lo que es la eternidad. ¿Por qué Jesús es incomparable? Porque Él es extraordinario en su nacimiento, es sin pecado, sus milagros, su enseñanza y su mensaje a nivel global nos permite reconocer que su nacimiento, su muerte y su resurrección lo hacen incomparable. Y esa es mi invitación para ustedes, queridos amigos, que podamos vivirlo, podamos predicarlo y podamos proclamarlo en todo lugar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Jesús no tiene comparación. Él es extraordinario. Que el Señor les bendiga.